Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y voy a leer para usted la palabra del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. El título del sermón en esta mañana es El pastor y su encargo. El pastor y su encargo. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque de manera explícita en el versículo 18 se puede ver que Pablo le confía a Timoteo un encargo. Noten conmigo el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Así que básicamente una de las responsabilidades que va a tener Timoteo en el desarrollo de su ministerio pastoral es precisamente hacer lo que Pablo le está pidiendo hacer por la iglesia de Éfeso, donde el Señor lo ha puesto a liderar como pastor. Por esa razón vemos aquí al pastor y su encargo en nuestro pasaje. Y si hacemos la pregunta, ¿de qué trata el encargo? ¿Qué quiere decir Pablo con que a ti te encargo? ¿Cuál es el contenido de ese encargo? Bueno, es lo que Pablo le ha venido comunicando a Timoteo desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Noten el versículo 3. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando partí para Macedonia. Entonces el encargo tiene que ver con el hecho de que Timoteo tiene que permanecer en Éfeso con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Note nuevamente el versículo 3. Para que mandaras a algunos que no enseñen otra doctrina. El propósito por el cual Timoteo debía permanecer en Éfeso era para defender la doctrina evangélica que había recibido por parte de Pablo. En otras palabras, para corregir lo deficiente en relación con la doctrina. Un grupo de personas habían hecho parte de la congregación de Éfeso y habían traído nuevas doctrinas que al parecer eran bien atractivas, y algunos de los miembros de la iglesia de Éfeso estaban siendo seducidos por ellas. Y por eso Pablo le encarga a Timoteo: no te puedes mover de ese lugar te necesita. Necesitamos hacer una limpieza doctrinal. Así que te necesito que te quedes en Éfeso para que corrijas lo deficiente en torno a la doctrina cristiana. Ese es el encargo. Ahora, si queremos ver el encargo de una manera simplificada, pues nuestro pasaje, el versículo 18, es clave para eso. Miren la última parte del versículo 18. En cuanto a ti, le está escribiendo a Timoteo, milites por ellas la buena milicia. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo podemos simplificar lo que Pablo le ha dicho a Timoteo desde el versículo 3 hasta el versículo 11? ¿Cómo lo podemos simplificar con esta frase? Militar la buena milicia. Si usted quiere otra traducción para eso, podríamos decir pelear la buena batalla. Ese es el encargo. Si usted se va del culto de adoración en esta mañana y recuerda el encargo que Pablo le dio a Timoteo, pelear la buena batalla de la fe, entonces, querida iglesia, apropiémonos de ese pensamiento y que el Señor nos edifique con esto, porque esto es clave para el desarrollo del ministerio pastoral y para la madurez espiritual de la iglesia de Cristo, no solo de Éfeso, de nuestra iglesia también. Es por eso que la manera como desarrollamos nuestro sermón en esta mañana es en dos encabezados, simplemente dos encabezados. El encargo simplificado, y lo vamos a ver en el versículo 18, el encargo simplificado, pero por otro lado el encargo explicado, versículo 19 y versículo 20. Pablo nos va a dar más detalles, más elementos acerca de este precioso encargo que le está entregando a Timoteo.
el encargo simplificado, versículo 18, y el encargo explicado, versículos 19 y versículo 20. Veamos el encargo simplificado, versículo 18. Este mandamiento es un mandato, hijo Timoteo, y ya nosotros sabemos por qué Pablo le llama hijo a Timoteo. Eso lo vimos en la introducción de la carta. Cómo Pablo tuvo que ver humanamente en la conversión de Timoteo. Y yo les dije en esa ocasión que aunque Timoteo fue educado por su abuela y por su madre en las raíces del judaísmo, es decir, él conocía su Biblia, que es el Antiguo Testamento, pues no había conocido a Cristo de todo corazón, no era salvo. Y es probable que el Señor haya utilizado el primer viaje misionero de Pablo en esa región de Galacia para que este joven Timoteo viniese a Cristo confesando sus pecados. Por eso le llama hijo. Aparte, en el segundo viaje misionero, Timoteo fue un colaborador fiel. Acompañó a Pablo en ese segundo viaje misionero hasta la segunda carta a Timoteo, que es la última que Pablo escribe en cautiverio ya cuando va a morir por causa del evangelio en Roma. Por eso es su hijo, es un hijo espiritual. Yo sé que a veces tememos decir ese tipo de expresiones. Hijo espiritual no suena muy reformado, pero es bíblico. Finalmente es bíblico. Hay hijos espirituales. Hay personas a las cuales el Señor nos da la oportunidad de compartirles el evangelio y de guiarlos en un discipulado en la vida cristiana. Y les voy a decir qué es lo interesante. Y se empiezan a parecer a uno. Se empiezan a parecer a uno en cómo uno ora, cómo uno canta, cómo uno enseña, hasta cómo uno se viste. Bueno, si quizá a algunos de ustedes les molesta la expresión hijos espirituales, está bien, no hay ningún problema. Pero en la carta es claro, Pablo considera a Timoteo como un hijo y a este hijo le encarga que pelee la buena batalla de la fe. Este es el encargo. Ahora, hay un asunto importante acá y es que Pablo hace uso de unas profecías que se hicieron a favor de Timoteo. Si usted va conmigo, por favor, al capítulo 4 de la misma carta, versículo 14, Pablo describe un procedimiento ceremonial y formal que se hizo a favor de Timoteo. Miren el capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que está en ti. Ese don es el llamamiento al ministerio, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y esa palabra presbiterio ahí es pastores. La palabra presbítero significa anciano y el Nuevo Testamento la usa intercambiablemente con la palabra pastor u obispo. Son palabras que describen el mismo oficio de pastor, de anciano, de presbítero o de obispo. Así que este presbiterio es un consejo de ancianos, es un consejo de pastores de una iglesia local. Y este consejo de pastores es el encargado de imponer sus manos a Timoteo. Y por supuesto que esto tiene que ver con una confirmación al ministerio pastoral. Timoteo ha sido llamado por parte de Dios a través de algunas profecías. Y no nos alarmemos por eso. Habían profetas en el Nuevo Testamento. Habían profetas en el primer siglo. No existía la Biblia que tenemos nosotros ahora. El canon del Nuevo Testamento no había sido terminado. Así que ¿a dónde acudirían a escuchar una instrucción particular en el contexto de la eclesiología si no tenían un manual para ello? Bueno, el Señor usaba profetas. Habían personas que tenían el don de profecía y daban instrucciones directas en cuanto a qué hacer en el ministerio. Y esto es lo que está ocurriendo acá. Un grupo de profetas, hombres que tenían el don de profecía, le habían confirmado el llamamiento al ministerio a Timoteo. Y los pastores, el presbiterio, de manera formal le imponen las manos, confirmando públicamente ese llamado. Así que Pablo está haciendo uso de esa ceremonia para recordarle a Timoteo que él es responsable de llevar a cabo el encargo. Él es responsable. Le está diciendo: Timoteo, no está de más recordarte.
Tú fuiste llamado al ministerio, la iglesia confirmó el llamado, profetas anunciaron el llamado y confirmaron el llamado, y los pastores te impusieron las manos, confirmando públicamente el llamado. Entonces, Timoteo, esa es tu labor. Esa es tu labor. Y aquí, querida iglesia, les voy a decir algo. Si hay una labor a la cual los pastores de la iglesia deben dar prioridad por encima de cualquier otra, es esta: pelear la buena batalla de la fe. Y cuando estemos estudiando el segundo encabezado, les voy a explicar por qué. Si hay una labor la cual el pastor o los pastores de la iglesia deben dar prioridad, es algo como si el Señor nos estuviera recordando todos los días: ese es tu compromiso, ese es tu compromiso, ese es tu compromiso con la iglesia. Es el encargo de pelear la buena batalla de la fe. La iglesia no puede esperar menos de sus pastores en este punto. No puede esperar menos, porque ese es el encargo, y no solamente para Timoteo. Ese es el encargo para todos los pastores en todas las iglesias. Y ahora en el segundo encabezado nos vamos a dar cuenta de qué trata específicamente ese encargo, ese pelear la buena batalla de la fe. Solo voy a llamar su atención en una palabra, la palabra buena. ¿Se dio cuenta? Que esta pelea, esta batalla es buena, es noble, es excelsa, es excelente. El Señor a través de Pablo le está diciendo a Timoteo y a la iglesia: si hay una batalla noble que el cristiano debe pelear, es esta: pelear la buena batalla de la fe. Yo sé que muchos de nosotros tenemos otras batallas. Hay batallas en el hogar, y no me estoy refiriendo a peleas en el hogar, sino precisamente lo contrario: batallas para no pelear en el hogar. Batallas con el dominio propio tenemos. Batallas por sueños personales. Quiero alcanzar esto, esta es mi meta, y peleo hasta obtenerlo. Batallas con la crianza de nuestros hijos. Batallas a nivel académico, universitario, logros. Batallas a nivel material. Quiero recursos financieros y doy mi vida y me desgasto por eso. Hay muchas batallas que tú estás peleando. Pero si hay una batalla noble, excelsa, excelente y buena, es la buena batalla de la fe. Y no les he explicado qué significa eso, pero les estoy introduciendo para dónde vamos en el segundo encabezado. Pasemos al segundo encabezado: el encargo explicado. Y aquí el apóstol Pablo va a explicarle a Timoteo qué tiene que hacer él para pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué se espera que Timoteo haga para que se comporte como un soldado? Recuerde que Pablo le está escribiendo esto a Timoteo como si Pablo fuera el capitán y Timoteo fuera el soldado y Jesucristo fuera el general. Estas son órdenes para alguien que ha sido llamado al ministerio, hace parte de un ejército. Esto es un mandamiento, esto no es opcional, esto es lo que tú tienes que hacer. Bueno, ahora Pablo le va a explicar a Timoteo lo que Timoteo debe hacer para pelear la buena batalla de la fe. Miren el versículo 19. Manteniendo la fe, número 1. Manteniendo la buena conciencia, número 2. Y entregando a Satanás a los que blasfeman, número 3. Voy a repetirles esto: manteniendo la fe, número 1; manteniendo la buena conciencia, número 2; y entregando a Satanás a los que blasfeman, número 3. Son 3 cosas que el pastor Timoteo aquí, que representa a los pastores a lo largo de la historia de la iglesia, debe hacer para pelear la buena batalla de la fe. Si no se mantiene la fe, si no se hace con buena conciencia y no se entrega a Satanás a los blasfemos, no estamos peleando. No estamos peleando. Esa es la manera como Timoteo debe pelear en esta iglesia. Y recuerden, él es joven. ¿Qué implica eso? Que de entrada va a tener que lidiar
con el rechazo de la congregación, la falta de confiabilidad que le tenían. Pero Pablo le dice, no te dejes desviar, eso no te puede descuidar, no te puedes desviar. Cumple tu ministerio. Entonces pelea la buena batalla manteniendo la fe. Estudiemos esa expresión, manteniendo la fe. En nuestro pasaje, la palabra mantener es perseverar. La palabra fe es doctrina. Aquí la fe no está hablando del don de fe que el Espíritu Santo nos da cuando nacemos de nuevo, por el cual hemos sido unidos a Cristo. No, aquí la palabra fe es la doctrina cristiana. Y todavía quizá hay hermanos que dicen, pastor, a mí no me hable de doctrina, a mí hábleme de Biblia. Bueno, ¿qué le tenemos que responder a estos hermanos? Es imposible, porque la Biblia es doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Así que nosotros no podemos hablarle de la Biblia sin hablarle de doctrina. Esto es imposible. A mí no me gusta la doctrina, a mí me gusta estar con mis hermanos, compartir con ellos. Bueno, no está nada malo que compartas con tus hermanos, pero la base de la comunión cristiana es la doctrina. Si no hay un fundamento sobre el cual la iglesia sea edificada, no hay nada. Me atrevo a decir que no hay iglesia. Que no hay iglesia. ¿Sabe lo que hay muchas veces? Un club donde usted simplemente va a hablar con la gente, a reírse con la gente, a comer con la gente, y no pasa absolutamente nada más. Tarde que temprano esa comunión se derrumba porque no tiene un fundamento, no tiene una base. La comunión cristiana es hermosa, es un mandato del Señor que podamos crecer en amor los unos a los otros, pero eso es sobre el fundamento de la doctrina. Sin doctrina no hay edificación, no hay iglesia. Pablo le dice a Timoteo, persevera en la doctrina. Y esto es clave. ¿Saben por qué? Porque hay muchos vientos de doctrina muy atractivos, y que usted escucha y dice, pero esto suena bien y suena muy ortodoxo también. Bueno, Timoteo estaba viviendo esa experiencia. Los hermanos habían sufrido la enseñanza de falsos maestros que probablemente se habían ganado la confianza de la gente. Un buen tipo, muy carismático, muy sonriente, quizá aparentemente confiable, y eso a la gente la atraía, pero de fondo no había doctrina, no había fidelidad a la Escritura. Bueno, hermanos, ninguno de nosotros está exento de eso. No pensemos que estamos lo suficientemente firmes. No pensemos eso, como que a nosotros no nos va a ocurrir eso. Por eso Pablo le escribió a Timoteo, siendo Timoteo un joven dotado y preparado para liderar la iglesia. Pero Pablo le está diciendo, para pelear la buena batalla debes mantenerte en la fe, perseverar en la doctrina. Y le voy a dar en esta mañana cuatro características para mantenerse en la fe. Esa palabra mantenerse es muy profunda y le voy a dar cuatro características y Dios quiera usted no las pueda olvidar, no las olvide nunca. Primera, conocimiento. No podemos perseverar en la doctrina si no conocemos la doctrina. Número 1, conocimiento. Número 2, convicción. No podemos perseverar en la doctrina si no tenemos convicción. Número 3, enseñanza. No podemos mantenernos fieles a la doctrina si no la enseñamos, si no la expresamos a otro, si no la explicamos a otro. Número 4, defensa. No podemos mantenernos fieles, firmes en la doctrina si no defendemos la doctrina. Conocimiento, convicción, enseñanza y defensa. Estas cuatro características nos permiten a nosotros entender qué es mantenerse en la fe, hermanos. ¿Cómo persevero yo en la doctrina? Hay que conocerla. Y Timoteo tenía la responsabilidad de gastar su vida y su tiempo conociendo la doctrina. No espere menos de un pastor, La iglesia debe esperar de sus pastores que conozcan la doctrina, que tengan convicción por ella, que la enseñen y la defiendan. No espere menos.
No espere menos. Y hermanos, y aquí, con todo el respeto, tengo que decir algo. Es preferible que los hermanos de la iglesia digan: pues el pastor casi no hace presencia en las reuniones y en las invitaciones que le hacemos porque se la pasa estudiando la Biblia. Eso es preferible a que la iglesia diga: el pastor se la pasa de casa en casa comiendo con las familias de la iglesia y no tiene tiempo para estudiar la Biblia. Es preferible lo primero. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que el Espíritu Santo le manda al pastor, es que se convierte en un experto en la doctrina. Y la iglesia no puede esperar menos. No puede esperar menos. Ese es su deber, esa es su responsabilidad. Por eso, hermanos, cuando vean a sus pastores entusiasmados estudiando, anímenlos. Y qué bueno, pastores, y estudien y aprendan. Eso es lo que tenemos. ¿Qué le va a dejar usted a sus hijos? Le pregunto yo. ¿Qué iglesia le va a dejar usted a sus hijos? Querido hermano, su generación va a pasar y viene la siguiente generación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Bueno, ¿cuál es la iglesia que usted le va a dejar a sus hijos? Con toda seguridad y con toda confianza. Y usted se puede ir tranquilo a la presencia del Señor, sabiendo que sus hijos y sus nietos quedan en un buen lugar. Un lugar donde usted tiene plena certeza que los pastores de esa iglesia conocen, tienen convicción, enseñan y defienden la doctrina. Ese es el lugar, ese es el lugar. Entonces, si nosotros pensamos a la luz de este pasaje, no solamente es nuestra generación, es pensar en la generación siguiente. Y saben que si leyéramos más prospectivamente nuestra vida, o sea, hacia la luz de lo que el Señor hará en el futuro, dejaríamos de estarnos distrayendo por cosas menores. Yo creo que la generación adulta debe enfocarse en dejarle un legado a sus hijos y a sus nietos. Esa es su responsabilidad, querido hermano. Y como pastores es nuestra responsabilidad, a la luz de este pasaje, ser expertos en la doctrina para entregarle eso a tus hijos y a tus nietos. ¿Les parece esto superficial? Esto es vital. Ahora, una aclaración. No quiero decir que el pastor no pueda visitar a un hermano, no pueda ir a un hospital a orar por un enfermo, no pueda atender una invitación. Por supuesto que sí lo puede hacer. Pero la iglesia y el pastor debe ser consciente que su prioridad es conocer, tener convicción, enseñar y defender la doctrina. Esa es su prioridad. Esa es su prioridad. Así que espero que esas 4 características se queden grabadas en nuestro corazón. Segundo, mantenerse en una buena conciencia. Y esta es la parte del texto que a nivel personal me parece más dura, mucho más difícil. Porque Pablo entiende que los maestros anteriores a Timoteo naufragaron en cuanto a la doctrina, no porque no tuvieran amor por la doctrina, sino que naufragaron por la doctrina o en cuanto a la doctrina porque no eran sinceros con ella, eran hipócritas. Y ese es el punto más desafiante para nosotros como pastores de la iglesia, que no vivimos según los estándares de lo que predicamos. Es muy desafiante. Para nosotros es muy fácil enorgullecernos de lo que somos como una iglesia reformada, pero como pastores debemos vivir con esa altura de lo que enseñamos como reformados. Y usted entiende que la reforma es integral. Eso lo vamos a estudiar a lo largo de la carta a Timoteo. Pablo le da una serie de instrucciones personales a Timoteo. Es así que tener una buena conciencia es no ser hipócrita con lo que creemos y con lo que enseñamos. No podemos ser hipócritas. Unos en el púlpito, otros en la casa.
Unos en el culto, otros en la casa. Yo he sido hipócrita muchas veces. Y esa es la batalla de la fe. La buena batalla de la fe es mantenerse fiel en la doctrina con sinceridad de corazón. Hay que ser sinceros. Hay que pelear para ser los mismos aquí y en la casa. Y eso es una batalla. Pablo lo dice, y es una batalla loable. No es fácil. Por eso uno se asusta si algún hermano piensa, pastor, pues yo no tengo ninguna lucha. ¿Qué pensamos? O este hermano, bueno, no es hermano, o definitivamente aparenta muchísima piedad. Porque si hay una cosa que experimenta el verdadero cristiano, es lucha, es guerra, es batalla. Esto es un campo de guerra. Y ese es el llamado que Pablo nos hace a Timoteo. Le dice, sé sincero. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque los que estaban antes de ti, Himeneo y Alejandro, quizás sentían pasión por la doctrina, pero tenían una debilidad. Eran hipócritas. Y por su hipocresía, y yo quiero que usted haga el ejercicio, mira el versículo 19, por su hipocresía naufragaron en cuanto a la fe. Voy a leer el versículo 19 nuevamente para que usted se dé cuenta de lo profundo que es esto. Manteniendo la fe, número 1, y buena conciencia, número 2, la cual desechando algunos, ¿qué? ¿Qué desecharon algunos? La buena conciencia. El texto no dice que desecharon la fe. El texto no dice que ellos abandonaron la doctrina. No, abandonaron la sinceridad, la integridad de la vida cristiana. Eso fue lo que ellos abandonaron. Ahora escuche, desechar la sinceridad, la buena conciencia en la vida cristiana los llevó a naufragar de la doctrina. Cuando un maestro no le presta atención a la hipocresía que tiene, la hipocresía que tiene lo llevará a la apostasía. ¿Y cómo cambió ese pastor si predicaba lo más de lindo y predicaba fielmente la palabra del Señor y de un momento a otro salió con una locura? ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Abandonó la buena conciencia. Tenía una doble vida. Era un hipócrita. El castigo de la hipocresía es la apostasía. ¿Y sabe lo que es la apostasía, verdad? Muchos que profesaban supuestamente la fe en el Señor ya no están en el Señor, sino que por el contrario están hablando en contra del Señor. Se están burlando de Él, se están mofando de Él. Esa es la apostasía. Así que, hermanos, la segunda característica o elemento para pelear la buena batalla de la fe, aparte de estar firmes en la doctrina, es ser sinceros y no hipócritas. Por eso esto es una batalla. Y es una batalla de vida o muerte. Pero hay una tercera característica para pelear la buena batalla de la fe. Y está en el versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren lo que pudo haber ocurrido. La iglesia tenía dos maestros principales, unos 2 o 3. Entre ellos estaba Himeneo y Alejandro, quienes habían empezado a desarrollar unas doctrinas que no se sujetaban al testimonio de la redención del Señor en el Antiguo Testamento. Probablemente contradecía lo que el propio Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo. Tenían un grupo de personas que son descritos por Pablo en el versículo 3 como algunos que enseñan otra doctrina. O sea que estos líderes tenían un grupo de personas que estaban de acuerdo con lo que ellos estaban empezando a enseñar. Así que en las palabras de Pablo notamos que una cosa es el líder y otra cosa es el que lo sigue.
aunque parezca que no. Le voy a decir por qué. Porque estos algunos del versículo 3 todavía están batallando con su fe. Están tratando de mantenerse firmes en lo que han recibido de Pablo, desechando la tentación de ir en pos de otra doctrina. Están batallando, pero los líderes son denunciados públicamente. Mire que Pablo no da nombres de los del versículo 3. Mire el versículo 3. Él dice, para que mandaras a algunos que no enseñen otra doctrina. Pablo no detalla los nombres de todo este grupo de personas que hacía parte de la iglesia de Éfeso. Pero en el versículo 20 sí detalla, menciona dos nombres, Himeneo y Alejandro. Y esto se conoce como una denuncia pública. Esto es muy importante porque hay hermanos que ven esto de la denuncia pública como algo no bíblico. No, es bíblico, es completamente bíblico. Pero el contexto de la denuncia, y aquí quiero ser preciso, no es andar denunciando públicamente a los pastores que están por ahí predicando y que quizá a mí no me gustan. No, ese no es el contexto del pasaje. El contexto del pasaje es denunciar públicamente a maestros que hacían parte de la membresía de la iglesia local. Porque es que este versículo tampoco anima a predicadores a estar mencionando nombres desde el púlpito porque sí. No, tampoco es la idea del texto. Aquí hay que tener mucho cuidado. El texto nos está hablando de personas, miembros de la iglesia de Éfeso, que enseñaron en la iglesia de Éfeso, pero le hicieron daño a la iglesia. A esos se les denuncia públicamente. A esos. Y se les menciona con nombre propio. Himeneo y Alejandro. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que lleva Pablo con estos falsos maestros de la iglesia local? Los entrega a Satanás. Ese es el procedimiento. ¿Qué hacemos con miembros de la iglesia local que no tienen un corazón unido, sino dividido en la doctrina, y que su propósito es dividir la iglesia? ¿Qué hacemos con esos maestros? Hay que llamarlos al arrepentimiento. Hay que confrontarlos bíblicamente, pero si se mantienen en la falsa enseñanza, hay que denunciarlos públicamente. El concepto técnico para esto es disciplina. Es disciplina eclesiástica. Lo que está haciendo Pablo en la iglesia de Éfeso es disciplina eclesiástica. La iglesia de Éfeso debía estar reunida para identificar a los maestros, no tener duda de que esos eran y qué estaban enseñando. Y Pablo entonces públicamente entregarlos a Satanás. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 18, les voy a explicar la relación de este pasaje con Mateo capítulo 18. Este es un caso de disciplina. Mateo capítulo 18. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele o redargúyelo entre tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no los oyere a ellos, a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Lo que está haciendo Pablo es que en temas de doctrina no está siguiendo el conducto regular. En temas de doctrina, Pablo está llevando a los falsos maestros directamente a la última instancia. Delicado el asunto. Mire que Pablo no está diciendo: vengan hermanos, dejen de enseñar eso, por favor. No, voy a traer a 2 testigos. No, porque lo están haciendo abiertamente ante toda la congregación. Y recuerde que una falsa doctrina, más adelante Pablo en la primera carta a Timoteo nos va a decir que es como gangrena. Así que Pablo no está siguiendo el conducto regular de Mateo capítulo 18.
Él los está denunciando públicamente ante toda la congregación, porque este pecado de la herejía es un pecado gravísimo en la iglesia. Gravísimo. Ahora pensemos, si Pablo le está insistiendo a Timoteo que se mantenga firme en la fe con buena conciencia, ¿cómo va a tolerar un caso en la iglesia local de falsas doctrinas y nadie diga absolutamente nada? No tendría sentido, ¿verdad? Si es tan importante la doctrina y la buena conciencia, esto no se puede tolerar. Pablo los está llevando a la última instancia ante la congregación. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y estos son términos legales que está utilizando nuestro Señor Jesucristo, muy seguramente relacionados con el procedimiento del Sanedrín. Atar a una persona era hacerla un deudor. Un deudor. Cuando alguien era juzgado en ese concilio y tenía que pagar lo que había hecho, si se había robado una oveja, tenía que pagar 2 ovejas. Entonces, hasta que no pagara las 2 ovejas, estaba atado al concilio. Tenía una deuda con el concilio y con el pueblo. Eso significa estar atado. Cuando pagara las 2 ovejitas, entonces el Sanedrín, el concilio, los desataba, los dejaba libres. Ya no deben nada al concilio, ni le deben nada al ofendido, ni le deben nada al pueblo. Han quedado desatados, han quedado libres. Ese es el contexto. Sigamos leyendo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les serán hecho por mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que ocurre en un caso de disciplina eclesiástica. Cuando la iglesia, liderada por los pastores, llegan a la conclusión de que el hermano que ha sido acusado de ese pecado escandaloso se ha arrepentido, entonces la iglesia lo desata. Es decir, el hermano queda libre de su culpa y de su pecado. Pero si esa persona, una vez ha sido llamado por la congregación y los pastores, no se arrepiente, no le pide perdón a la iglesia, no reconoce sus pecados públicamente, entonces la iglesia, bajo el liderazgo de los pastores, lo atan. Esa persona queda con una deuda espiritual con la iglesia. Esto es legal. ¿Y sabe qué pensaban los judíos en esa época? Que hasta que la persona culpable no pagara su deuda, Satanás podía tocarlo. Hasta que la persona no pagara su deuda ante el Sanedrín, Satanás podía tocarlo. O sea, era una persona vulnerable a Satanás. Pablo era judío. Pablo entiende los procedimientos legales del pueblo judío, pero ahora están siendo aplicados a la iglesia. ¿Qué está comunicando Pablo? Estos hombres que no se arrepintieron de su falsa doctrina y que están cometiendo un pecado gravísimo, los vamos a atar. Los vamos a atar. ¿Qué significa atarlos? Tienen una deuda pendiente con el Señor y con la iglesia del Señor. Y atarlo significa exponerlo a Satanás. Conocemos términos teológicos para eso: excomunión o excomulgación. Cuando una persona experimenta la excomunión de la iglesia local, según Pablo, es un objeto vulnerable al toque de Satanás. Cuando una persona es excomulgada por la iglesia local, es vulnerable a las artimañas y a los toques, ataques de Satanás. Pablo está haciendo uso de la disciplina eclesiástica con la iglesia de Éfeso, y lo que puede llegar a ser más triste es que quizá estos hombres eran los líderes de la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene que intervenir. Tiene que intervenir como apóstol y tiene que ayudar a la iglesia en este proceso tan difícil. Hermanos, si no hay disciplina eclesiástica en la iglesia, no se puede pelear la buena batalla de la fe. No se puede pelear.
¿Cómo peleamos esta batalla? Manteniéndonos firmes en la doctrina. Ya ustedes saben cómo: conociéndola, teniendo convicción, enseñándola y defendiéndola. Manteniéndonos firmes en la buena conciencia, con corazones sinceros. Y en tercer lugar, aplicando la disciplina eclesiástica cuando se tenga que aplicar. De lo contrario no hay pelea, de lo contrario no hay batalla, o de lo contrario estaríamos perdiendo la batalla. Y todo esto gira alrededor de la ciencia y de la piedad de la cual nos hablaba Calvino. Ciencia, doctrina y piedad, buena conciencia. Ciencia y piedad. Que el Señor nos ayude, querida iglesia, en todas estas cosas, así como muy seguramente el Señor ayudó a Timoteo en este gran desafío de liderar esta iglesia. Que el Señor ayude a sus pastores a mantenernos fieles en la doctrina, firmes en ella, y no se confíe, hermanos. Es que nuestros pastores, no, es que nuestros pastores, nada. Sus pastores son falibles. Sus pastores están sujetos de pecado todo el tiempo. Y si como pastores no somos diligentes en seguir estudiando la doctrina y en amarla cada día más y en gastar nuestra inteligencia en ella, muchas cosas peligrosas pueden pasar en la iglesia. Así que esto es una cuestión de vida o muerte. Aquí no somos infalibles, hermanos. Así que la iglesia debe orar por sus pastores y pidan esas tres cosas. Dígale: Señor, que nuestros pastores se mantengan firmes en la doctrina. Y ustedes saben lo que eso significa. Que nuestros pastores no sean hipócritas, sean sinceros y ayúdalos. Y que nuestros pastores, cuando tengan que llevar un caso disciplinario, no tengan temor. Ayúdalos a aplicar la disciplina eclesiástica. Ya ustedes aprendieron que si no hay esas tres cosas, no estamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Y qué le toca a usted, querido hermano o hermana que no es pastor? Imitar a sus pastores en estas cosas. Pedirle al Señor que les dé pasión y amor por lo mismo. Miren, muchos, cuando empezaron a conocer la doctrina bíblica, se les veía la emoción y la pasión por todas partes. Y se matriculaban en cualquier cursillo formativo teológico que la iglesia ofreciera, porque querían estar ahí aprendiendo. Pero viene la aflicción, viene la enfermedad, viene la crisis económica, la crisis matrimonial, y la agenda y hasta la Biblia la dejan en la casa. Oremos por eso. Que el Señor reavive en tu corazón estas cosas otra vez. Lo que tú crees que abandonaste cuando conociste la doctrina bíblica, que el Señor avive en tu corazón estas cosas. Queridos amigos que me escuchan, tú necesitas doctrina. Y te voy a decir cuál es la doctrina que tú necesitas escuchar. Que el Dios soberano, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, envió a su Hijo unigénito al mundo para salvar a un pueblo elegido. Y ese pueblo que ha sido elegido antes de la fundación del mundo, escuchará el llamado eficaz del Señor y vendrá a Él en arrepentimiento y fe. Yo no sé si tú eres elegido, pero te estoy hablando como si lo fueras. Entonces no desperdicies, no deseches esta oportunidad. Ven a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, hombre perfecto, y solamente Él puede darte salvación. ¿Y sabes qué es esto? Esto es doctrina, esto es teología profunda, esto es enseñanza, y tú la necesitas, querido amigo. No desperdicies tu vida ni tu tiempo. Ven a Cristo y haz parte de esta iglesia que no es perfecta, pero que con todo nuestro corazón deseamos amar cada vez más al Señor. Demos gracias. Padre nuestro, en el nombre de Jesús,
Te doy gracias por este tiempo especial de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a atesorar y a guardar el encargo del pastor. Pelear la buena batalla de la fe. La peleamos manteniéndonos en ella, la peleamos siendo sinceros, teniendo buena conciencia, y la peleamos haciendo uso de la disciplina eclesiástica. Señor, perdónanos si en estas cosas hemos fallado. Perdónanos si como pastores hemos fallado en nuestro encargo. Perdónanos si nuestra iglesia, nuestra membresía no ha valorado el encargo que nos fue dado un día. Y ayúdanos, Señor, a atender diligentemente estas instrucciones para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Y aparta de nosotros a aquellos que tengan corazones divididos, que la intención es dañarnos. Ayúdanos a lidiar con estas cosas, las cuales no son fáciles, pero tú nos has dado discernimiento espiritual, nos has dado el poder de tu Espíritu Santo para batallar contra estas cosas. Señor, nuestra competencia proviene de ti. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.